Desde Matamoros, Tamaulipas, México, mi nombre es Arturo Arocena y hoy les doy la más cordial de las bienvenidas a un capítulo más de Detrás del Personaje, este espacio en donde le damos identidad a todas esas personas que de manera alejada o desde fuera conocemos o vemos en redes sociales, pero no conocemos cómo era o cómo es su actitud, su personalidad, sus gustos, sus ideales y sus sueños. Y el día de hoy me complace en presentar a una invitada que de antemano le agradezco el que nos dé la oportunidad de platicar en este espacio un poco más de una joven que hoy en día a nivel local se ha vuelto pues un estandarte del movimiento feminista, lamentablemente por lo que sucedió, pero que hoy en día ha dado la fortaleza y ha dado también o ha trillado ese camino para que otras personas que viven esta situación también puedan saber cómo actuar. Hoy nos encontramos con la señora Mayra Torres Portales. Ella es la madre de Leslie Alejandra, esta joven que lamentablemente fue privada de la vida, vamos a decirlo así, el 19 de mayo del 2020, fue en el 2023. Sí. En el 2023, cuando sucedió esta lamentable noticia que conmocionó a Matamoros y que hoy tenemos la oportunidad de platicar con ella. Más allá de hablar de un caso de feminicidio, queremos hablar de una joven de 21 años, cargada de sueños, cargada también de muchas metas por cumplir, de una joven amorosa, una joven cercana a su madre, cercana a su familia, y que nosotros no hemos podido platicar de ello y no se ha podido dar a conocer esa gran personalidad que tenía Leslie y que hoy este espacio es dedicado para eso y de antemano le agradecemos mucho el que esté con nosotros. Gracias, al contrario, gracias por este espacio para hablar de mi hija, de mi mejor amiga, mi todo. Eso es lo que es Leslie para mí. En este caso, hablar de Leslie y desde hecho de las primeras charlas que tuvimos usted y yo por mensaje, me llamaba mucho la atención eso que decía, voy a platicarte de mi mejor amiga y de la mejor hija que la vida me pudo haber dado. ¿Cómo recibió usted la noticia cuando se enteró que usted estaba embarazada de Leslie, que venía esa personita a acompañarla y que la vida, Dios y el universo permitió que estuviera con usted 21 años y disfrutara de esa personalidad? ¿Recuerda cómo fue cuando se enteró que usted estaba embarazada de Leslie? Sí, fue en Río Bravo, Tamaulipas. Ella es de ahí, de Río Bravo. Ella nació en Río Bravo. Sí me hice varias pruebas, ¿verdad? Y ya pues salió positiva. Pues es lo más grande, ¿verdad? Para una mujer saber que iba a ser madre. Me alegré mucho saber que estaba embarazada. Después, pues, con el pasar de los meses, pues ya nació Leslie, nació mi hija. Un poquito era necia, pero era bien portada mi hija. Fue una niña muy sana, al pasar de los años, cuando tenía 1 año y medio, nos venimos para acá, el papá de Leslie y yo, a vivir. Fue una niña de guardería. Siempre he sido una mamá, yo creo que me paso de protectora. Nunca quise que me la cuidara nadie, pero pues lógico tenía que trabajar para poder llevar dinero a nuestro hogar y poder estar bien con ella. Entonces dije, voy a trabajar en una guardería para que ahí trabajo y ahí me la cuidaban ahí. Entonces, pues ahí estaba yo, ¿verdad? Aunque estaba en diferente departamento, pero ahí la veía a mi hija todos los días. Fue una niña muy independiente, una niña de guardería, muy lista desde muy pequeña, muy amiguera, muy buena niña, muy bailadora. En todos los bailables, en todos los eventos tenía que estar ella.
ahí estaba Leslie. Las personas que me conocen, que nos conocen, muchas personas, saben cómo yo era con mi hija. Fue hija única 10 años, y pues para todos lados conmigo, ¿verdad? Por eso siempre he dicho, mi amiga, mi compañera, porque así fue. ¿Usted recuerda a Leslie como usted dice, era muy bailadora, era traviesa, no era traviesa, era de esas niñas tranquilitas o sí le sacó una que otra cana verde ahí con alguna travesura? Sí era traviesa, sí, me daba mis sustos, sí era traviesa, pero era una excelente niña, muy trabajadora, muy cooperativa, muy amigable, pero sí era traviesa. Sí hacía sus Sí travesuras. hacía sus Era a lo mejor travesuras. inquieta Sí, inquieta, sí, incluso sus maestras que pues ahí en guardería eran mis amigas, son mis amigas, y me decían, salía yo y pues ya algún reporte, ¿verdad? Estaba el reporte y ya me decían, es que Ale no se portó bien y que mira y ya pues ya tenía que pasar yo, ¿verdad? Por ese reporte y ya pero pues ya saliendo me veía con su carita mi hija y ya no pasaba nada, ¿verdad? Pero sí fue una niña muy inquieta, traviesa, sí. Dice que fue 10 años hija única, entonces en la etapa ya de los 10 años o cuando te vas acercando a la adolescencia comienza a forjarse ciertos rasgos de la personalidad que vas a tener como adulto. Muchos dicen que la etapa de la adolescencia es algo ahí complicada porque obviamente ya tú como hijo empiezas a decir, sabes que esto sí me gusta, esto no me gusta, o te dejas influenciar por aquí o por allá, y de que a mí me gusta esta música y a mí me gusta vestirme así, y a lo mejor en esa etapa se genera mucho choque con los papás por el tema de que vas forjando tu personalidad. Esta etapa, ¿cómo la recuerda usted? ¿Y cuál era la personalidad de Leslie? ¿Qué música le gustaba? ¿Qué actividades le gustaba realizar? ¿Cómo vivió esta etapa? Pues le gustaba mucho la música, ¿verdad? Le gustaba mucho que yo la llevara con sus amigas porque yo siempre la llevé. Nunca anduvo sola, jamás, nunca anduvo sola. Yo siempre la llevé a las actividades de la escuela o de alguna fiesta de alguna compañerita. Yo la llevaba y la esperaba allá afuera a que ellas se divertían o alguna cosa. Entonces, muchas veces también yo tenía que preparar algo en casa para que sus amigas mejor fueran a casa, Ok, para que ella no, y ella me decía, mamá, pero yo quiero también salir, ¿verdad? Un ratito con ellas, es que siempre es en la casa, y yo por la inseguridad, por todo lo que uno escucha, ¿verdad? Escuchaba, yo decía, no, mejor aquí en casa, yo aquí las atiendo a todas, pero sí, y ella era una niña muy obediente, no, nunca tuve un problema con ella, jamás. Cuando estuvo en la secundaria, que es la edad de la adolescencia, una niña muy estudiosa, siempre tenía que ser una niña de 10. Siempre me pasaron adelante a recibir reconocimientos, siempre. Siempre estaba entre el primero y el segundo lugar, siempre. Bueno, bien orgullosa de mi hija, muy, muy orgullosa. Siempre le vimos las ganas de ayudar a los demás, siempre. Le gustaba mucho pintarse, pero sobre todo le gustaba mucho ayudar a los demás. Siempre yo le comentaba, ¿verdad? Yo le decía, hija, a mí me gustaría que estudiaras medicina, porque tienes eso para medicina. Usted veía ese don en ella. Yo veía ese don en ella, pero ella siempre me decía, no mamá, no, yo quiero enfermería. Yo quiero enfermería. Y porque desde la adolescencia le fuimos viendo eso. O sea, le gustaba mucho, incluso me decía, ¿verdad?, que quería entrar a la Cruz Roja de paramédico. Todo ok, eso, sí. ella le gustaba mucho.
Cuando alguien se caía o así, ella corría rápido y yo le decía, no tienes miedo, no tienes, no, 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 es que a mí me gusta ayudar, me gusta. Entonces, ella tenía ese don para ayudar. Siempre Y fue una persona, vamos a decirlo, como muy noble a tener la disposición de sí, ayudar al prójimo. Entonces, desde la secundaria ya había una intención de ella o ya había fijado qué carrera es la que quería. sí, ella ya me había dicho, incluso, te digo, ya habíamos platicado de eso y me dijo eso. Y yo siempre le decía, no, hija, es que mejor medicina. Y yo platicaba con ella y le decía, mira, es que un médico, pues nada más vas y ordenas, ¿verdad? Le va a poner esto y esto. Y una enfermera, pues lo tiene que hacer. Sí. Y ella me decía, es que a mí me gusta involucrarme con el paciente. No me gusta mandar, mamá. A mí me gusta involucrarme con el paciente. Y así fue, ¿verdad? Así fue, como dices tú, ese era el don de mi Sí. hija, muy noble, muy buena niña y muy servicial. En esa etapa en la que usted platicaba con ella, porque ya me lo dice, usted fue muy cercana a ella, ¿platicaron de alguna meta o algún sueño que tenía Leslie de realizar más adelante en alguna otra etapa de su vida? Bueno, pues el sueño que ella tenía era terminar su carrera. Ese era el Ese, principal. ese era el principal sueño y yo había platicado con ella y me comentó porque yo le dije que qué especialidad ella quería tener, ¿verdad? Y me dijo, pues yo creo que pediatría, me gustan mucho los niños y yo creo que quirúrgico, pediátrico. Entonces, eso era lo que ella, era la meta de ella, terminar su carrera y que, sí, que su título estuviera en la sala, porque muchas veces lo platicamos. En este caso en el que dice usted que a ella le gustaban mucho los niños y se quería la especialidad en pediatría, ¿algún cierto momento hablaron del tema de la maternidad, de que ella dijera, quiero formar mi familia, quiero más adelante en las circunstancias que nos den la vida, ella, o sea, planeaba tener una familia, tener hijos, lo llegaron a platicar? Sí, sí llegamos a platicar eso porque, pues, pues a veces te digo, llegábamos a casa y a sentarnos y estar comiendo, o nos íbamos a la cama y estar ahí acostadas las dos y estar platicando, y sí platicábamos eso, platicábamos que un día se iba a casar, que un día se iba a ir de casa, pero más que nada ella estaba centrada en su carrera. Siempre lo vi así. Siempre lo vi que estaba centrada en su carrera y me hablaba mucho de terminar su carrera y la especialidad. O sea, no me hablaba mucho de casarse o de, Ujú. sí, decía que sí, ¿verdad? Que sí se iba a casar, pero ella estaba centrada en su carrera. Tenía la vista puesta en esa meta. Sí, en esa meta, en su carrera. Que al final de cuentas yo creo que era una meta en conjunto como familia, porque creo que también muchas veces lo mencionamos de que para un papá la mayor gratificación es eso, ver a tu hijo realizado profesionalmente. Entonces creo que a lo mejor era una meta que ella lo quería, pero también quería darle esa dicha a usted de que lo pudiera ver. Sí, así es. Cuando platicábamos siempre me decía, ¿dónde vas a querer el título, madre? Porque me decía madre, me decía mom, me decía mami, María, Marta, siempre todo con un respeto, pero así me hablaba. Y me decía, ¿dónde vas a querer el título? Y ya le decía yo, aquí en la sala, aquí. Y me decía ella, pero cuando yo me vaya de aquí, yo me lo voy a llevar porque pues es mi título. Sí. Y ya le decía yo, no, 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 porque tú aquí en casa fue donde terminaste tus estudios y aquí ya cuando tú hagas tu especialidad, bueno, pues allá tienes tu título allá. Pero sí, siempre platicábamos de eso y siempre me comentaba eso. En este caso, la relación de Leslie con su papá también era igual de cercana con la que tenía con usted. Siempre fueron una familia, o el núcleo familiar era muy cercano. Sí, 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 también,
también fue igual, pero pues como todo papá, ¿verdad? Es más recto, Sí, sí, es sí. más, siempre nosotros las mamás somos más de que Es ese papel de papá, ¿no? De que te así toca es, hacer la cara ruda de la familia sí, y así otro es. tipo de responsabilidades. Sí, así es, aunque terminaba convenciéndolo con besos y abrazos, decía ella, pero sí, él era más recto con ella, más, pero igual es todo su querer. En el caso, en esta etapa que es la secundaria, la preparatoria, en el tema de relaciones sentimentales de Leslie, ¿ella tuvo otras parejas o no había tenido parejas? Creo yo que usted tenía conocimiento de eso porque me dice que eran muy cercanas, entonces creo que a lo mejor había esa confianza de ella compartirle ese tipo de cosas. Sí, no, no, nunca tuvo otro Nunca novio. hubo otra pareja. Nunca hubo otra pareja, jamás, no, te digo, siempre fue una niña muy, muy apegada a nosotros y pues te digo que yo haya sabido, ¿verdad? Que ella tuvo algún novio, no, 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 no tuvo otra relación. Entonces su primera relación fue esta persona. Cuando aparece esta persona en su vida, en el núcleo familiar, eh, ella se los compartió a ustedes. ¿Cómo fue la noticia de que había una persona? Sí, ella me dijo, ¿verdad? Que había un muchacho y que pues andaba con él y que pues nos avisaba, ¿verdad? Que eran novios y sí, convivimos con esta persona, le abrí las puertas de mi casa. ¿Cuánto tiempo de relación hubo entre Leslie y esta persona? Yo creo que como 2, 3 años duraron de novios. Entonces fue desde finales de preparatoria. Sí, todavía, sí, yo creo que sí, como en la prepa, fue cuando ellos fueron novios. Ok, y en este caso, la primera perspectiva de usted como mamá al conocer esta persona, ¿cuál fue? Pues como te digo, yo le abrí las puertas de mi casa, pues siempre yo era cuidar a mi hija, eh, siempre la cuidé, siempre cuando salían a algún lado, yo le decía, cuídamela mucho, porque sabes que es lo único que tengo. No tendré riquezas, pero siempre yo le decía eso. Y sí señora, sí señora. Pero tú sabes que estas personas pues no dan la cara como son. Y no, pues no, nunca dio esa cara. ¿Usted nunca vio algún comportamiento en esa etapa que a usted le generara ruido o un instinto de mamá que sintiera que algo no estaba bien? En esa etapa no. Cuando ellos fueron novios, no. Nunca vi nada. en- o sea, no se dio él a ver cómo era realmente. En- Cuando empieza esta relación entre Leslie y él, supongo que también fue difícil para usted el tener que separarse un poco de la que había sido su compañera de siempre. Usted dice, siempre fui muy protectora y que sus amigas vinieran a la casa, yo iba con ella donde salía. Siento que también fue un momento complicado para usted tener y yo creo que para a todos los papás o a todas las mamás les pasa tener que darte cuenta de que llega esa etapa en la que tienes que soltar un poquito a quien a quien cuidas, a quien proteges y a quien han estado contigo durante mucho tiempo, porque es parte del proceso de la vida el tener que ver a los hijos crecer. En ese tiempo también fue para usted difícil el decir, sabes que ya hay un novio y ahora pues tengo que otorgar más permisos o más libertades. Sí, y más porque yo siempre la vi ilusionada, siempre la vi emocionada, ¿verdad? En esa relación cuando ellos, cuando estaban más chicos y cuando fueron novios, siempre la vi así, pero aquí lo que pasa es de que um, si se quedaban de ver en algún lugar, pues yo la llevaba. Okay. Yo la llevaba y yo la traía. Yo la llevaba y yo la traía. Algunas de las veces que salieron a algún lado, pues yo iba y daba la vuelta,
a dónde iban, si iban a ir al cine o a alguna Ujú. parte, pero siempre, siempre cuidándola mucho, en esa cuestión, ¿verdad? O sea, no tenían una relación como de personas ya mayores, Sí. de que se les daba la libertad de, ok, vayan y De vengan que al... salgan a la hora Sí, que sí, ustedes no, quieran, no, no. no, no, ese no fue mi caso, porque yo veía que pues estaban chicos, había muchos peligros y por eso así lo hice yo de esta forma. Esta relación me comenta que duró aproximadamente 3 años. 3 años, sí. Cuando se vino la ruptura de esta relación, Leslie le llegó a platicar el por qué era la culminación de la relación con él. No, solamente me comentó, me dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir con esta persona. Ella era muy directa, tenía ese carácter, ¿verdad? Para si algo no le gustaba, pues, este, sí, Simplemente terminar, le ponía fin. simplemente le ponía fin. Entonces, era muy directa. Entonces, solamente así me dijo, digo, ¿sabes qué? No, quiero estar bien en la escuela, quiero estar, y porque yo siempre hablaba con ella y le decía, hija, es que aunque no quieras, como quieras sí te quita, ¿verdad? De estar pensando que en el novio, que voy a salir con él, que esto, que el otro, entonces sí te quita un poquito, ¿verdad? Porque empezó a bajar como de calificaciones. Ah, ok. Un poquito empezó a bajar de calificación y ella misma veía eso. Entonces, como ella era muy de los primeros lugares y todo eso, entonces, por eso me dijo, ¿sabes qué? No, más adelante puede ser que sí, pero ahorita no, ahorita quiero centrarme. Perfecto. Y esto fue, así fue como terminó con él. Cómo terminó la relación. Cuando termina esta relación, ¿usted tenía de conocimiento si hubo otros acercamientos después de que terminó la relación o en qué momento esta persona volvió a involucrarse en la vida de Leslie? No, ya no, que yo sepa, no. Ella se dedicó a la escuela, al gym, pues a hacer una vida muy, muy bonita con nosotros, ¿verdad? Si salíamos de viaje, pues bien contenta ella, se dedicó a eso y más que nada a los estudios, O a sea, se todo centró eso. a crecer personalmente en el Sí. tema del ejercicio, el tema de la escuela, que al final de cuentas me dice que era la meta principal. Sí, salía con sus compañeros, compañeros y amigos, y sí salía, que al cine o así, sí salía, pero más centrada en sus estudios. En este caso, se tiene de conocimiento o se ha informado que Leslie estaba embarazada. ¿Ella llegó a compartírselo a usted o cómo fue como usted se enteró de este embarazo? Sí, yo les comento, ¿verdad? Que esa semana del día 8 de mayo, ese lunes, y sí, una semana antes, por el 10 de mayo, yo tenía mucho trabajo en mi trabajo, o sea, tenía muchísimo trabajo. Entonces, igual ella, porque ya estaban por entregar ya sus últimos exámenes, trabajos, de lo que era ya terminar su carrera, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí andábamos las dos, ¿verdad? Con mucho trabajo. Y ese día lunes fue día 8. El martes, que fue día 9, ella llega a mi trabajo. Llega a mi trabajo, porque ella traía el carro, por todos los trabajos que ella tenía que hacer, y nada más iba, a veces me dejaba el trabajo y ella se llevaba el carro. Este, y ese día sí pasó, pero ya como en la tarde llega a mi trabajo y como todos la conocían en mi trabajo, todos, 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 una niña muy querida por todos. Este, Ese día llegó y me dice, mamá, sal porque te quiero mostrar algo, te quiero enseñar algo. Y ya le dije yo, bueno, vamos. Y ya, salí, di la vuelta y ella abrió la puerta del copiloto
y ahí en el asiento estaba un ultrasonido y una prueba de embarazo en sangre. Sí, me dice, mira, dice, voy a tener un bebé. Entonces yo siempre les he dicho, ¿verdad? Ni me enojé ni me alegré, yo me sorprendí, ¿verdad? Y ya le dije, ay Dios, hija, ¿estás embarazada? Y ya me dijo, sí, mamá, dijo, estoy embarazada. Le digo, bueno, mira, en la noche que yo salga de trabajar, platicamos, ¿verdad? Ahorita, ¿cómo estás? Sí, estoy bien, mamá. Entonces le dije, ok, me dijo, me llevas a casa y te traes el carro, sí. Así fue, entonces ella damos la vuelta, sí, para meternos a mi trabajo. Y y ella se para y y me dice, mamá, escuché el corazón de mi bebé. Y esas palabras las tengo grabadas en el alma. Y y le dije, bueno, hija, ¿y qué sentiste? Dice, muy bonito, mamá, muy bonito, lo escuché latir su corazón de mi bebé. Dije, bueno, hija, pues así se siente, así se siente. Y ya ya la fui y la dejé a la casa y y platicando con ella, ¿verdad? Un poquito de qué se iba a hacer, de que yo le dije, mira, pues mira, ya no falta tanto, ¿verdad? Ya terminaste tu carrera, bueno, pues ¿qué se le va a hacer, verdad? Le dije, lo único que te puedo decir es de que siempre te voy a apoyar, siempre, siempre, siempre voy a estar contigo, pase lo que pase, siempre voy a estar contigo y ya en ese momento, bueno, pues yo tenía que preguntarle quién era el papá de su hijo, ¿verdad? Y ella me dijo quién era el papá de su hijo y pues sí, sabemos que quién es esta persona. Ok. Usted cuando cuando ella abre la puerta del carro, del copiloto, ¿usted a ella la veía emocionada por la noticia del embarazo? ¿Ella realmente se veía la emoción de querer ser mamá? Sí, sí, incluso unas compañeras de ahí me la vieron y dicen, pero mira, está bien alegre, está bien contenta y ella muy, muy contenta, muy contenta. Sí, bien contenta mi hija de que iba a ser mamá. Yo creo que esa emoción que tenía ella y esa forma de darlo a conocer, yo creo que hablamos de la capacidad y la madurez que tenía Leslie para afrontar las cosas o las noticias. Ahorita me decía con el tema de la culminación de la relación, ella sabía cuándo decir hasta aquí, cuándo decir no, y yo creo que eso mismo ayudó a que ella tomara las cosas de esta manera cuando se dio cuenta del embarazo. Sí, sí, ella, te digo, eso fue lo que yo vi en ella, ¿verdad? Esa alegría que ella reflejaba, incluso ese día cuando íbamos para casa, ese día en la noche que fui a dejarla, pues siempre al día siguiente era 10 de mayo. El 10 de mayo a mi casa siempre llegaba un ramo de rosas y un regalo. Siempre llegaba a mi casa de parte de ella para su mamá. Siempre llegaba eso. O igual decía, vamos a algún lugar, y ahí me daba siempre, siempre, siempre un ramo de rosas. Y yo ese día que íbamos en camino le dije, bueno, mañana es 10 de mayo, y mi regalo. Y ya me dice, voltea, y me dice, mamá, ya te lo di, tu nieto. Y ya le dije, sí, sí, le dije, es verdad, mi nieto, mi nieto. En esta etapa, como lo dice usted, esto fue el 9 cuando le da la noticia, el 10 de mayo ya les toca celebrar o vivir juntas un Día de las Madres, ahora ya las dos fungiendo este papel porque Leslie ya traía una personita en su estómago que también estaba creciendo, que también tenía vida. Y posterior a esta fecha, y lo platicábamos antes de comenzar las grabaciones, se viene ya toda esta situación que envuelve lo que le ha tocado vivir y que en algún cierto momento lleva a este hecho tan lamentable que simbra Matamoros
y ese tema ahorita quiero que lo platiquemos y yo sé que es un tema muy complicado todavía para usted y creo que para una madre nunca va a dejar de doler la partida de un hijo, pero en cierta parte el alzar la voz es un acto de valentía que usted nos lo dejó en claro desde los primeros días. Desde los primeros días vimos una mujer aguerrida, una mujer valiente que hasta hoy en día no se ha cansado de alzar la voz y de pedir justicia por su hija. Y de eso quiero que platiquemos al volver. Vamos a ir a un corte, pero en un momento regresamos con esto detrás del personaje de Mayra Torres Portales, detrás del personaje de Leslie Alejandra. Volvemos. Estamos de vuelta en este espacio y en un capítulo muy especial de Detrás del Personaje, porque hoy tenemos la oportunidad de platicar con la señora Mayra Torres, la madre de Leslie Alejandra, una joven que prácticamente Matamoros abrazó en esta situación tan complicada que le tocó vivir tanto a ella como a toda su familia. Una joven que cimbró el corazón de todo Matamoros, que muchas jóvenes se identificaron, que muchas jóvenes se atrevieron a alzar la voz y que muchas madres también se sumaron a lo que era la situación que se estaba viviendo en este marco del año 2023, que era el mes de mayo. Lo primero que trasciende, usted me comentaba, el 9 se entera la noticia que va a ser abuela. Sí. Leslie le da como regalo de 10 de mayo la noticia de que va a tener un nieto. Este 10 de mayo, este último 10 de mayo, ¿cómo lo vivieron juntas? ¿Celebraron, comieron juntas, tuvieron la oportunidad de platicar? Ella entraba en la tarde a la escuela, ella iba en la tarde, y yo entraba a trabajar pues muy temprano. Entonces, platicamos, pues ese día 9 y le dije, hija, mañana, pues ya saliendo vamos a ir a algún lugar, vamos a hacer algo, si no, el fin de semana, ¿verdad? Que ya estemos un poquito descansadas, ¿sí? Porque le digo, ella se la pasaba hasta muy noche en la computadora, era de entregar muchos trabajos y era una niña que le gustaba todo perfecto en los trabajos. Tenía un grupo de compañeros más allegados, entonces entre ellos pues ya algunos de ellos ya estaban casados, tenían sus niños. Entonces ella siempre me decía, mamá, es que voy a hacer un trabajo, pero mi compañero no puede porque tiene a sus niños y pues también trabaja y entonces yo lo estoy haciendo, mamá. Y yo siempre le decía, bueno, pero ahí en el trabajo le pones el nombre, claro, yo le pongo el nombre de los cuatro, ¿verdad? Siempre decían ellos el equipo Cortés Torres, siempre decían ellos en la universidad el equipo Cortés Torres. Todos ellos dicen, cuando nos repartía los trabajos y nos decía, a ti te toca esto, pero ella los checaba antes. Y decía, es que aquí no quedó bien, no investigaste bien, y yo lo voy a hacer, mejor yo lo hago, porque si a lo mejor tú no puedes o así. Entonces ella era muy, muy perfeccionista en los trabajos, tenían que estar perfectos. Yo muchas veces a la noche me despertaba y le decía, hija, ya duérmete. Ya, mira que, no mamá, ya voy a terminar, ya voy a, pero sí, entonces, pues teníamos esas actividades, esa semana, les digo, fue una semana de mucho trabajo, yo llegaba tarde a casa por mi trabajo, ¿verdad? Entonces, por eso ese 10 de mayo yo llevé comida y cenamos, platicamos. Seguíamos platicando de lo mismo, ¿verdad? Que ella me decía, ya te di tu nieto, ya ese es tu regalo, pues es siempre muy, muy feliz con mi hija ese día 10 de mayo.
¿Ese fue el último día en el que usted tuvo contacto, con ella, o todavía el día 11 tuvo oportunidad de verla durante la mañana o en el transcurso del día? En la mañana la vi, ese día, el día 10 que platicamos, ella me comentaba y como te digo, siempre lo dejamos todo para ese fin de semana, porque me dijo, mamá, más adelante quiero que tú me acompañes con el ginecólogo, quiero que tú vayas perfecto. Ese día 10 yo estuve marcándole todo el día para saber cómo estaba, porque yo estaba yo pensando, ¿verdad?, en ella, de que pues estuviera comiendo bien. Ahora digo, a lo mejor, ¿verdad?, o no sé, Dios me puso eso, ¿verdad?, de estar ese último día al pendiente de ella. Cada ratito le hablaba y le hablaba y le hablaba y, hija, ¿ya comiste? Sí, mamá, ya comí, ya comí. Y incluso hasta ella me dijo, ay, imagínate cuando nazca el bebé, ¿cómo vas a hacer con tu nieto? ¿Cómo vas a...? Sí, igual que con ustedes, hija, igual que contigo. Entonces, ese fue el día 10 de mayo. El día 11 de mayo, el día que pasaron los hechos, en la mañana, ella tenía que hacer un mandado. Entonces, ese día ella estaba dormida y salí yo de mi cuarto y fui a su recámara. Estaba ella dormida, solamente le dije, hija, te dejo dinero, ahí está el dinero, ya me voy, te veo en mi trabajo. Y le di un beso, le di un beso en su pompi y, y me despedí de ella, ¿verdad? Y salí, eh, ya a mediodía, me hablaron mis compañeros que ella estaba en la puerta esperándome y ya salí yo con las llaves apresurada porque pues teníamos mucho trabajo y salí yo y ya le di las llaves a mi hija afuera de mi trabajo y ya platiqué con ella un poquito y le dije, mucho cuidado, Ale, porque pues como ella traía el carro, yo siempre, ¿verdad?, con ese pendiente. Entonces, mucho cuidado, Ale, le dije, Dios te bendiga, hija. Bajó el vidrio, se me quedó viendo y me dijo, te quiero mucho, mamá. Y dio la vuelta y se fue. Esa fue la última vez que vi a mi hija. Las últimas palabras que ella le dijo fue: Sí, "Te quiero te mucho". quiero mucho, mamá. A partir, de eso, ¿en qué momento se encienden los focos de alerta de que ya no pudieron localizarla o ya no pudieron dar con ella? Este, pues al ratito, yo le marqué por teléfono. No pasó mucho tiempo. Al poco, al poco, al poco rato, yo le marqué y y ya no contestó. Y era muy raro en ella porque ella siempre contestaba, siempre por lo mismo, porque yo siempre fui muy protectora con ella y yo siempre le decía, contéstame el teléfono, hija. Incluso por eso le solté más el carro, porque yo decía, en la tarde cuando ella iba a la universidad, este, pues a veces en el taxi o así, ¿verdad? Que entonces, pues yo veía los peligros y yo decía, no, 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 mejor que traiga el carro. Incluso yo siempre le decía, hija, cuando vayas en el carro, luego súbete y ponle los seguros. O sea, siempre, pues yo siempre estaba al pendiente de todo eso. Entonces, ella siempre decía, yo mamá le tengo que contestar, porque si no, mamá se pone y sale a buscarme y siempre decía ella, y reúne a todo el mundo y sale a buscarme. Y sí, así yo era con mi hija. Y ese día ella no contestó, y estuve insistiendo, y yo tenía una desesperación muy grande, muy grande, que una de mis amigas, mis compañeros de trabajo, se acercó conmigo y me dijo, ¿qué te pasa? Y le digo, es que, no sé, le digo, Ale no me contesta. Y no me siento bien, me siento un poquito desesperada.
Dice, debe ser por el trabajo, porque hemos tenido mucho trabajo, por eso te sientes así. Pero yo sentía eso, que algo no estaba bien. Entonces, le marcaba y le marcaba y le marcaba y no, no. Hasta que incluso cuando yo le marcaba por teléfono y ella estaba en alguna clase y no podía contestarme, me mandaba un mensaje y me decía, mamá, estoy en esta clase y no te puedo contestar. Pero siempre llegaba el mensaje y ya está, me tranquilizaba, perfecto. Y ese día no llegó, no contestó la llamada ni llegó ese mensaje. Al ratito le marqué a una de sus compañeras y me dijo, no, Ale no vino a la escuela. Y estamos muy preocupados porque ella tenía que entregar un trabajo, el trabajo final. Hoy teníamos que entregarlo. Y estamos muy preocupados porque Ale, no sabemos nada de ella y ella no es así. Ella sabía que tenía que entregar el trabajo. Nos desvelamos haciendo el trabajo y no está. Y ya eso a mí me puso muy, muy desesperada y marcando. Y decía yo, bueno, pues voy a esperar un poquito y así estaba en mi trabajo, ¿verdad? Hasta que dije, bueno, ahorita ya en la noche tiene que venir por mí, a lo mejor se le terminó la pila, a lo mejor, pues yo misma, ¿verdad? Decía eso, pero yo estaba desesperada. Tratando de buscar una forma de Sí, tranquilizarse. sí. Entonces, ya en la tardecita, en la nochecita, ya, pues ella tendría que haber ido por mí como siempre y no llegó. Entonces, pues ya empecé yo eh, a movilizarme y pues siempre la primera persona que yo le marqué, a la persona que yo empecé a investigar fue al feminicida de mi hija. Siempre fue él. Usted, cuando empezó estas primeras búsquedas, ¿él le contestó o a él tampoco lo localizó? Sí, incluso toda esa noche, yo estuve hablándole por teléfono y sí me contestó, este, sí me contestó. Ya las últimas veces me contestó molesto y sí, pues dijo algo que pues no lo puedo decir aquí porque está en investigación, que ya puso los focos en rojo de que ahí había algo, de lo que él dijo y yo dije, él tiene a mi hija, él la tiene. Entonces, eso fue lo que pasó ese día 11 de mayo. ¿Ese mismo día usted presenta denuncia ante las autoridades o hace el reporte para que inicie la búsqueda o lo hace hasta el día 12? Ese día 11 hablé al 911 para poner la denuncia de la desaparición de mi hija. Esa noche no dormí, localizando, hablándole a toda la gente, ¿verdad? Para que me ayudaran con lo de mi hija. El día 12, apenas amaneció, fui a buscarla a todos lados, la anduve buscando en todos lados, en los hospitales, pues en la escuela, en el gym, en todos lados, ¿verdad? Para saber, ¿verdad? qué estaba pasando. Y ya como a mediodía, el papá de mi hija y yo, fuimos a buscar a esta persona. Y sí lo encontramos. Lo encontramos cerca de su domicilio, y ahí nos bajamos de nuestra camioneta y hablamos con él. Pero en el mismo momento en que lo vimos, lo vi rasguñado. De cara, de brazos. Lo vi muy rasguñado. Y pues a mí me dijo que
que se había peleado en su trabajo. Yo le dije, ¿verdad? Le dije, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Y me dijo, yo es que tuve una pelea en mi trabajo, una pelea. Y le dije, no encuentro a Ale, no encuentro a mi Ale. ¿Tú sabes dónde está mi niña? No, no sé nada. No sé nada y no sé nada y no sé nada. Y de ahí nosotros nunca, no lo sacamos de ahí. O sea, de ahí él estaba que no sé nada, no sé nada y no sé nada. Ese día 12 a mediodía. A partir de ese día 12 hasta los posteriores días, hasta que se logra la localización del cuerpo de Leslie, estos días las redes sociales se llenaban de la fotografía de Leslie y se replicaba una y otra vez. Y eran muchos los comentarios de la comunidad aquí de Matamoros en que se solidarizaban con la búsqueda y compartían una y otra vez estos días de angustia. eh, ¿Usted cómo sintió el actuar, en este caso, de las autoridades en las primeras pesquisas, las primeras trabajos de búsqueda? ¿Había un respaldo por parte de la comunidad que replicaba la fotografía de Leslie? Pero en el caso de usted que lo tocó vivir, ¿había un respaldo por parte de las autoridades en la búsqueda? Por parte de las autoridades no. Por parte de las autoridades no, porque en el momento en que tú llegas a, a poner una denuncia, luego te dice una persona, es que a lo mejor se fue, es que pues huyó de su casa. Y yo siempre decía, no, ¿por qué va a huir mi hija? Es que a lo mejor porque ustedes se iban a enojar porque ella estaba embarazada y por eso ella quiso irse. No, le dije, mi hija, en ningún momento yo le dije a mi hija con un regaño, o jamás le di todo mi apoyo, se lo dimos como padres. Entonces, le digo, ella no tenía por qué irse. Ella no tenía por qué irse, ella estaba muy contenta. Ella, no, o sea, no. Yo siempre les dije, ella no tiene por qué irse. Pero esa es la primera traba que te ponen en fiscalía. Sabes que se fue. Y eso fue con lo que nosotros pasamos cuando pusimos esa denuncia. Después, pues que no salían a buscarla. Que no salían a buscarla. Nosotros, todos esos días de que mi hija estuvo desaparecida, no descansábamos. No descansábamos, no descansaba yo, no descansábamos como padres. En todo Matamoros la buscábamos, en todos los lugares, anduvimos buscándola, a mi hija. Ustedes tuvieron que hacer la búsqueda que no Nos, hacían las autoridades. sí, hasta que un día fuimos a fiscalía y pues uno de los policías de ahí, de los agentes que llevaba el caso de la desaparición de mi hija, me dijo que pues que no salían a buscarla porque sus camionetas no tenían gasolina, que no les habían dado gasolina para sus camionetas para salir a buscar a mi hija. Pues yo en ese momento, pues, imagínate, ¿cómo va a ser posible? Le dije que no, o sea, aquí que es fiscalía, que son los indicados para salir a buscar a mi hija, me digas que no salen porque no tienes gasolina. Entonces, esa fue otra de las cosas, ¿verdad? Con las que tuvimos que topar, ¿verdad? Tuvimos que pasar ahí en fiscalía, porque no la buscaban. Nosotros siempre anduvimos sobre cámaras, esto, lo otro, y aquí está una, aquí está la otra, y anduvimos esa semana haciendo eso. Durante todos esos días siempre estuvo la esperanza de localizar a Leslie con vida. Sí. ¿O en algún momento llegó a pasar por su mente el decir que pudiera darse el desenlace que lamentablemente sucedió? Yo siempre busqué a mi hija con vida porque mi hija no le debía nada a nadie. Porque mi hija era una muchacha honrada, dedicada a sus estudios.
Nosotros somos unas personas humildes, trabajadoras, honradas. Y siempre le inculqué a mi hija eso. Siempre le inculqué a mi hija la honradez, todo eso. Entonces yo a mi hija siempre la busqué con vida. Y usted comentaba que era muy querida en todos lados, en su trabajo la querían mucho. Sí, sí, te digo, incluso ella iba por mí a mi trabajo, todos la conocían, pues mi familia, ¿verdad? Sus amigos, una niña muy querida mi hija. Cuando se da la localización de estos restos en el ejido Santa Elaida, que fue el 19 de mayo, ¿quién le notificó a usted la localización de estos restos? ¿O desde primera instancia usted se acercó a la fiscalía para tomar conocimiento? El día 18 apareció el carro, el día 18. Entonces, en la noche llegó personal de antisecuestros y de búsqueda de personas. Llegaron esos dos equipos de Ciudad Victoria. Entonces, en la mañana salimos al lugar donde había aparecido el carro. Íbamos con esos dos equipos, con drones y en camino venían también los caninos. Entonces, siempre ahí me decían, usted no va, usted aquí se queda, ¿verdad? Y yo siempre les dije, no, yo voy a ir a buscar a mi hija, claro que sí. Yo voy a ir, os quieran o no quieran, yo voy a ir. Entonces, nos fuimos en la búsqueda de mi hija, porque yo decía, ahí donde apareció el carro, debe de haber algo ¿dónde está ella, verdad? O sea, ¿dónde está mi hija? Entonces, entramos al lugar, entramos a ese lugar y apenas nos íbamos bajando. Nosotros, el papá de Leslie y yo, nos íbamos bajando apenas y entonces en eso gritaron que no nos dejaran pasar. Que no nos dejaran pasar, y acordonaron todo. Y por más que yo gritaba, ¿verdad? Que me dejaran pasar, que qué pasaba, ¿verdad? Ya no nos dejaron pasar. Entonces, hasta ese momento, ahí sientes, que la vida se terminó para uno como madre. Porque, pues, si habían encontrado el carro ahí cercas, pues yo todavía, yo tenía la esperanza, ¿verdad? De que no fuera ella, y te digo muchas cosas, no recuerdo, porque es como en ese momento si yo me hubiera muerto. No recuerdo muchas cosas, solamente que le gritaba a Dios que no fuera ella. A partir de ese momento se inicia otro proceso también bastante complicado porque lo que se difundió por los medios de comunicación se venía el proceso de identificación de los restos que se habían localizado, en este caso en el ejido Santa Adelaida. Eh, Durante todos esos días, el acompañamiento hubo acompañamiento por parte de amigos cercanos de Leslie, de la comunidad en general, que usted haya visto las muestras de cariño y de solidaridad con usted. Sí, sí, todo ese tiempo, pues, eran llamadas y mensajes, ¿verdad? De que no va a ser ella, no va a ser ella no va a ser, estamos confiando en Dios que no, estamos confiando y pues todos en oración, ¿verdad? De que no fuera ella. Pero pues ya veíamos algo, ¿verdad? De que pues sí, era mi Ale. Pero sí hubo mucho acompañamiento de parte de todo Matamoros.
Es algo que les agradezco en el alma, que no nos dejaron solos, que siempre nos dieron esa muestra de cariño en esos momentos tan difíciles. En este caso, ya se tenía un principal sospechoso en ese momento, de que la mayoría de los indicios indicaba a esta persona. Tras la localización de los restos de Leslie y de que usted pudiera despedirse de ella, obviamente no de la forma en la que una madre quiere despedirse de su hijo, el proceso que continúa es todavía aún más complicado porque las autoridades se hayan justificado por una falta de gasolina en una búsqueda y ahora en el esclarecer al responsable de un feminicidio. Obviamente la situación se complicó aún más porque las trabas fueron aún más. Durante este proceso, yo se lo comentaba ahorita, siempre fue una mujer que mostró una valentía eh, que dejaba atónitos a muchas de las personas que les tocaba ver todo lo que estaba pasando en estas acciones que usted hizo para alzar la voz y para generar una búsqueda y para generar una lucha. El principal reto de tener que ahogar un poco ese dolor de madre, ese dolor de amiga, porque usted lo decía, y ya en ese momento ese dolor de abuela, porque ya venía otra pequeñita a ampliar la familia, se tuvo que ahogar por un grito de lucha, por un grito de querer localizar en este caso al responsable del hecho. ¿Cuál fue la primera o la principal traba que se topa tras este proceso tan complicado que le tocó vivir y que ahora venía otro todavía aún más pesado? Pues lo que siguió, ¿verdad? Es de que pues ahí lo tuvieron y lo dejaron ir. Ahí lo tuvieron, declaró, sí, pues sí tenía que, sí declaró, pero como yo siempre les he dicho, pues declaró porque sabía que ahí donde había dejado a mi niña yo no la iba a encontrar. Por eso, por eso lo hizo. Porque en cuanto mi niña apareció, él huyó, él huyó. Entonces por eso lo hizo, por eso él declaró, porque sabía que ahí yo no la iba a encontrar. Pero pues Dios es muy grande y luché por encontrar a mi niña hasta que la encontré. Y eso fue lo que se hizo ahí en fiscalía, que ahí lo tuvieron y con rasguños y todo, y siendo el principal y único sospechoso, él. Y lo liberaron. En este caso y posterior a toda la investigación que se tuvo que comenzar a realizar durante este proceso, hay obviamente una intención y una garra de querer buscar respuestas a a quién lo había realizado, que en este caso era el único y principal sospechoso, buscar respuestas al por qué las autoridades no actúan de manera rápida para dar justicia a este caso. Y a usted decía que el momento en el que localizaron los restos de Leslie, usted le gritaba mucho a Dios y le preguntaba a Dios. En muchas ocasiones, y más cuando una persona se va de esta manera o que perdemos a un ser querido, siempre viene la pregunta del por qué me toca a mí pasar esto o por qué esta persona se va. En esta etapa de duelo que le tocó vivir, supongo que esa pregunta surgió más de una ocasión. Hoy ha pasado ya más del año y el proceso obviamente todavía continúa, todavía hay un dolor como madre que posiblemente no va a desaparecer nunca, pero hoy en día usted ha encontrado una respuesta a ese por qué tuvo que tocarle a usted pasar esta situación. Bueno, pues yo siempre soy muy creyente en Dios y sé que esto pues no es obra de Él, ¿verdad? Es obra de la maldad del ser humano. Nunca he cuestionado a Dios, solamente le pido
todos los días que me dé la fortaleza para seguir. Mi lucha, y siempre lo he dicho, mi lucha siempre es de rodillas ante Dios. Siempre le he dicho y todo lo que se ha hecho, siempre es con el consentimiento de Papá Dios. Siempre me dice por dónde. Hasta el día de hoy, lo único que tengo y es todavía yo estoy en ese 11 de mayo y cuando apareció mi hija, estoy ahí en esos días de qué pasó, qué sucedió. Yo creo que es algo que nunca voy a superar, jamás. Si cuando, bueno, muere un hijo de forma natural, pues es un dolor, ¿verdad? Es el mismo dolor, pero en estas circunstancias no hay una explicación, no lo hay. Cuando pasa toda esta situación y que logra usted despedirse de Leslie, cuando hablamos de un duelo, al menos yo a cuestión personal siempre he dicho que son 4 procesos muy complicados a vivir. Uno es la noticia, otro es ya tener a la persona ahí, tener que despedirte, otro cuando se llega a sepultar y saber que es posiblemente, bueno, no posiblemente, es ya prácticamente la última vez que vas a tenerlo cerca. Y el cuarto es el volver a llegar a ese lugar en donde conviviste con esa persona, en donde compartiste momentos, en donde se albergan muchos recuerdos. El regresar a casa y el saber que todo este esfuerzo que usted había hecho por Leslie, por localizarla y todas estas charlas que habían tenido, e incluso esa última cena del 10 de mayo, cómo fue el regresar a casa y saber que todas esas cosas, ese uniforme, que fue el uniforme de Leslie, que posteriormente la vimos a usted vestirlo, el reencontrarse con todas esas cosas, hasta hoy en día supongo que sigue siendo muy duro y muy fuerte el tener que vivirlo. Sí, a veces se comenta, ¿verdad?, que los días más difíciles es Navidad, Año Nuevo. Sí son difíciles, pero lo más difícil es un día normal. Un día normal donde llego de mi trabajo y quiero contarle algo. Quiero contarle algo y como siempre lo hacía y no está. Es lo más difícil. Es lo más difícil que hay en este duelo y pues te digo, no recuerdo un poco, ¿verdad?, de lo que pasó en el funeral. Cuando todo su salón llegó vestido con su uniforme a darle su último adiós a mi hija y es algo que hasta hoy no lo puedo explicar porque es como si estaba ahí, pero no estaba ahí, como no estaba ahí, no sabía lo que estaba pasando, no, cuando ella era pequeña, le gustaba mucho dibujar cosas y hacerle margen a sus cuadernos, era muy así, ¿verdad?, en sus cosas. Entonces le gustaba mucho hacer arcoíris, mucho le gustaba hacer arcoíris, desde muy pequeña. En una de las ocasiones que íbamos a Victoria, cuando se pasó la carpeta para allá, iba con la licenciada, íbamos en camino y de la nada, porque no estaba lloviendo, no, se dibujó un arcoíris enfrente de nosotros y nos sorprendimos, un arcoíris formado y bien se veía todo el arcoíris. Entonces yo le comenté a la licenciada, ¿verdad?, lo que ella hacía de pequeña, porque lloré, fui llorando todo el camino y le digo, mi hija siempre va a estar presente conmigo, lo sé. Y así como esa situación ha habido varias donde ella me dice
que claro, está descansando en los brazos de papá Dios, sí, sí, pero siempre está en mi corazón. Hoy en día hay todavía un proceso legal abierto, que es un tema que obviamente se tiene que respetar por el índole de no entorpecer todavía las investigaciones y el proceso. Pero hasta hoy en día, y lo platicaba con usted previo a esta entrevista, y usted me comentaba que hay muchas todavía circunstancias en materia de derecho, en materia de ley, que dificultan o que ponen muchas trabas, en este caso, a las víctimas que cuando se enfrenta a un proceso de esta manera. Usted como madre y como ya testigo viviente de toda esta situación tan lamentable que se tiene que decir, de una cierta forma se ha replicado y han crecido en números a nivel nacional el tema de los feminicidios. ¿Cuál considera usted como hoy en día madre y víctima de de este delito que se necesitaría cambiar en tema de leyes para proteger más y respaldar más a las víctimas? Pues yo me imagino que todas las que están en un feminicidio, porque lo primero que te digo, lo primero, por ejemplo, las personas que están sentadas ahí en fiscalía, no quiere decir que todas sean, que no hagan su trabajo, pero hay algunas personas que no tienen por qué estar ahí porque pues no lo hacen como debe de ser. Otra de las cosas es que cuando pasa una situación como esta, hay muchos protocolos, por ejemplo en cámaras, que en tanto tiempo los teléfonos, las ubicaciones, pues que se tiene que hablar a la empresa para, entonces todo eso es muy tardado y pues tenemos una desaparición de una mujer, eso tiene que agilizarse, ¿verdad? Para poder encontrarla con vida y es una de las cosas que con las que se pasa, ¿verdad? En estas circunstancias, este, estando en un feminicidio. En este caso, a usted le ha tocado fungir este papel de alzar la voz por muchas mujeres que han vivido por la misma circunstancia, en este caso, tanto las víctimas como las madres y las familiares de las víctimas del delito de feminicidio. Hoy en día, el voltear hacia atrás y ver el camino que se ha recorrido, un camino muy complicado. ¿Cuál sería el llamado para las autoridades para que se le preste atención a este tipo de acciones que, como dice usted, retrasan el proceso y que en algún cierto momento minimizan lo que está pasando, minimizan el decir, una mujer está desaparecida, pero tienes que seguir un protocolo para que te den una cámara? ¿Cuál sería el llamado directo a las autoridades para que esto cambie y pueda respaldar a hoy en día las víctimas y los familiares de las víctimas? Pues yo digo que lo principal es las penas máximas para estos feminicidios, que no tengan beneficios, que no tengan beneficios, porque si las penas nada más están plasmadas en un papel, pues eso no nos sirve. Eso no nos sirve porque cuando se le da la pena, pues se le busca, ¿verdad? De que no, pues 10 años menos porque se portó bien. Y 5, o sea, terminan saliendo en 10 años y salen peores, salen peores. Entonces, yo pienso que las penas deben ser máximas. Los derechos humanos estas personas no los deben de tener, porque ellos mismos se quitaron sus derechos cuando se los quitaron a mi hija, cuando él se los quitó a mi hija, cuando él le quitó la vida a mi hija. Entonces, ¿por qué él va a tener derechos humanos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué él va a tener derechos? Entonces, yo digo siempre las penas máximas, ¿verdad? Que haya esas penas que son 70 años, son 70 años. Y ya no sale de ahí. ¿A qué va a salir? ¿A lastimar a más mujeres? De eso, en eso se tiene que trabajar, en cambiar esas leyes que hay para estas personas, porque se ve como si tuvieran más beneficios, como si ellos fueran las víctimas, y esto no es así. En este caso también es importante puntualizar que el tema de la violencia hacia la mujer, hablando en las diversas áreas, el tema laboral, incluso la violencia psicológica, la violencia física, son muchos de los indicios que llevan a un feminicidio.
a que se cometa un feminicidio, ¿cuál sería el mensaje para que las mujeres que logren detectar alguno de estos indicios, pues se atrevan a alzar la voz? Porque en ocasiones también está muy normalizado es parte del noviazgo que pelees, es parte del noviazgo que se alce la voz o que te jalonee, cuando en realidad no es así. No tienes por qué permitir este tipo de acciones que en muchos casos ha terminado en este hecho tan lamentable. Sí, pues quien te trata mal, pues realmente no te ama, ¿verdad? Y hay que nosotros como mujeres valorarnos y huir de esos lugares, ¿verdad? Donde realmente pues no nos aman. Entonces, pues sí es decirle a todas las mujeres que no están solas, que no están solas. Hay muchos lugares donde las pueden ayudar, las pueden ayudar. Hay algo que, por ejemplo, muchas mujeres no quieren denunciar porque pues saben que pues no se les hace nada, ¿verdad? Entonces, pues eso también se tiene que cambiar y sé que luchando se podrá lograr eso. Señora Mayra, no me queda más que agradecerle mucho la oportunidad que nos ha dado de platicar con usted y de compartirnos esa parte un poco más íntima, más privada de la personalidad de Leslie, esa joven que muchos llegaron a identificar como la muchacha que estudiaba enfermería, pero que hoy sabemos era una joven aplicada, una joven honrada, una joven que se ganaba el cariño de la gente, una pequeña a la que le gustaba pintar arcoíris, una joven que era traviesa, que tenía una personalidad, que era cercana a su familia, que era servicial, que tenía siempre en su corazón ese don de querer ayudar a los demás, y lo decía en varios ejemplos, desde una caída hasta ser solidaria con un compañero de universidad que no podía hacer un trabajo, y es esa parte lo que nosotros queríamos que nos compartiera, y le agradezco mucho el que nos permita ser parte de esta entrevista y de conocer y darle una identidad a Leslie, que yo sé que todavía hay un proceso muy largo a lo mejor que va a tocar todavía pasar, pero con toda certeza y siempre usted nos lo ha dejado en claro más de una vez, es una mujer muy fuerte, es una mujer que ama mucho a su hija, y yo sé que ese amor es el que va a hacer que día con día usted se levante a continuar este proceso, y que esperemos y confiamos que las autoridades pongan cartas en el asunto para que estos procesos no se sigan alargando como se hace hasta hoy en día. Y sé que también tiene a una gran hija, a lo mejor ya no en cuestión física, pero sé que a su lado hay una gran hija, hay una gran amiga y hay una gran niña que le encanta dibujar arcoíris, y que de una forma u otra usted ya lo ha vivido, y sé que va a ser parte de este proceso para que usted lo saque a puerto y se pueda dar justicia a esta situación tan lamentable que le tocó vivir. Y nuevamente, a nombre de un servidor y a nombre de toda la producción, le agradezco el que nos haya permitido conocer esta cara que a lo mejor muchos no se habían dado el tiempo de explorar o de dar a conocer, de esta gran joven, que hoy me quedo con eso, una joven que tenía simplemente el don de ayudar, y que no era nada más la muchacha que estudiaba enfermería. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a Y ustedes. muchísimas gracias también a las personas que nos acompañan en este capítulo y que nos han acompañado en Detrás del Personaje. Mi nombre es Arturo Arocena y no me queda más que despedir y también nuevamente reiterar que este espacio se hace con el propósito de difundir la identidad y la personalidad de esas personas que han marcado un hito en el entorno social, y el rostro de Leslie y la personalidad de la señora Mayra lo han hecho. Han marcado un hito de fortaleza y de valentía que se va a seguir replicando, y que obviamente va a lograr ese propósito que no tiene otra palabra más que justicia para las víctimas de feminicidio. Mi nombre es Arturo Arocena, esto fue Detrás del Personaje de la señora Mayra Torres, esto fue Detrás del Personaje de Leslie Alejandra. Muchas gracias.